Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la globalización en los negocios internacionales. Vamos a empezar con qué es la globalización para poder entender este tema. Pues la globalización es un proceso económico, político, tecnológico, social y cultural que ha transformado el mundo en un lugar más conectado, ¿no? Bueno, ha afectado de diversas maneras a los mercados, tecnologías, comercializaciones, la forma de comunicarnos, las políticas y los desarrollos industriales a nivel global. Esa cuenta con características. La primera es el comercio. Estamos hablando netamente de lo que es el libre comercio. Vimos que a medida que la globalización crece, se fomenta el desarrollo e implantación de diversos tratados de libre comercio, ¿no? De bienes y servicios entre países con el único fin de expandir los mercados y acrecentar su economía y la productividad. La siguiente característica podemos ver que es la inversión extranjera directa, el cual es que al un país estar interconectado fomenta a que empresas de diferentes países puedan, invitan a la inversión en cada uno de sus países porque se muestran que tienen su economía abierta y están dispuestos a trabajar. La siguiente característica tenemos los flujos financieros, que se trata de los principales tratos económicos que se dan a nivel del mundo, ¿no? Nosotros vemos que las diferentes negociaciones se suelen dar entre grandes naciones y obviamente no cuentan con un dinero real, dinero en efectivo, sino que estas se suelen dar el dinero convertido en datos numéricos. En este caso estamos hablando de lo que son tarjetas de crédito y generalmente que se dan por cheques. La siguiente característica son las tecnologías. El desarrollo de las tecnologías, las comunicaciones y el Internet han sido tal vez las piezas claves para poder, digamos, progresar con lo que es la globalización, ¿no? Son piezas fundamentales dentro de la globalización, ya que las personas, políticos, los empresarios y entre muchos otros buscan tal vez comunicaciones más rápidas y sin fronteras a fin de compartir e intercambiar conocimientos, información, tecnología y cultura, ¿no? Entre países y regiones. La siguiente característica es el marco normativo, el cual obviamente que cada país tiene sus normas, sus leyes en si yo quiero entrar como empresa, qué es lo que ellos me observan, qué requisitos tengo que cumplir para yo poder tener una empresa en ese país, para yo poder invertir en ese país. La siguiente característica que vemos es el sistema financiero global, que ahora mismo, hoy en día vemos que se internacionalizó y dio origen al mercado de capitales mundiales, ¿no? Es por esta razón que nosotros vemos a instituciones como el BMI, que es el Banco Mundial, instituciones como el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que tienen una responsabilidad muy importante dentro de esta, ¿no? El cual es la toma de decisiones y formulación de políticas financieras para la facilitación de esta. El mercado global. Nosotros podemos decir que el capitalismo ha aprovechado estas oportunidades que ha ofrecido la globalización y como resultado nosotros vimos que se volvió bastante eficaz. Ahora vemos que Will Hurton y Anthony Giddens identifican 3 características fundamentales dentro del mercado global, que es el sistema de posesión privada de bienes, la actividad económica, que se guía por las señales de los precios establecidos con los mercados, y la espera de motivación a las acciones y depende de ello. Ahora, para entender mejor, vamos a dar un concepto de lo que son los negocios internacionales. Los negocios internacionales son aquellas actividades en las cuales se suponen el cruce entre fronteras, ¿no? Esta definición no solamente incluye el comercio, y la fabricación internacional, sino que también a la creciente industria de servicios en áreas como estamos hablando de transporte, turismo, estamos hablando de banca, publicidad, construcción y comunicación entre las masas, ¿no? Ahora, una de las preguntas, ¿por qué se diferencian los negocios internacionales? ¿Qué difieren? Bueno,
Estas difieren de los locales en el hecho de que una empresa opera más allá de sus fronteras y esas deben ser tratadas con las fuerzas de tres clases de entornos, en este caso el nacional, extranjero e internacional. El entorno nacional compone de todas las fuerzas que no son controlables, que surgen en el país de origen y que rodean e influyen en la vida del desarrollo de las empresas. Lo que es el entorno extranjero son las mismas que en el entorno nacional, solo que ocurren en otros países. Funcionan de diferentes formas y es por las siguientes razones que nosotros vemos que son valores diferentes a la fuerza, son cambios difíciles de evaluar y son fuerzas interrelacionadas. El último entorno, que es el entorno internacional, se compone de interacciones entre las fuerzas del entorno nacional y el entorno extranjero. Las fuerzas del entorno extranjero de dos países cuando la afiliada de uno de ellos opera con el cliente del otro. Lo siguiente que vamos a ver son las fuerzas en los entornos. Lo que nos vamos a enfocar son las fuerzas externas. En este caso, la primera es la competitividad. Cuando nos referimos a la competitividad, nos referimos a tipos de empresas, número de nuestros competidores, nos referimos a sus ubicaciones y a las actividades a las cuales éstas se desenvuelven, ¿no? La siguiente es la distributiva, que estamos hablando de las compañías disponibles para la distribución de bienes y servicios. La siguiente, nosotros vamos a poder ver que son las económicas, que en este caso están las variables que influyen sobre la capacidad de la empresa para realizar las negociaciones. Por ejemplo, tenemos una de las importantes y muy básicas, creo que es el PDI, y el otro tenemos los costos laborales, los gastos de consumo de las personas, y entre otros. La siguiente son las socioeconómicas, el cual nos enfocamos netamente en características y distribución de la población. La siguiente son las financieras, en este caso nosotros vemos variables como la tasa de interés, vemos la inflación y la presión tributaria que tenga el país, ¿no?, al cual queremos dirigirnos. Las siguientes son las legales, están dentro de estas lo que son las leyes nacionales, están las leyes extranjeras que regulan las actividades de todas las empresas extranjeras. Son 11, ¿no? Entonces la siguiente sería físicas. Dentro de esto podemos ver más que todo lo que son elementos de la naturaleza, ¿no?, fenómenos naturales. En este caso, podemos ver la topografía, el clima y los recursos naturales. Las siguientes son las políticas. En este caso vemos los elementos del clima político de los países. Por ejemplo, en este caso podemos ver lo que es el nacionalismo, las formas de gobiernos, las organizaciones internacionales, ¿no? Cómo se encuentra un país, qué tipo de gobierno tiene, capitalista, socialista, comunista. Entonces, todo ese tipo de cosas son, digamos, básicas y es necesario, digamos, tener un análisis y un amplio concepto sobre esto, en el caso cuando nosotros queremos invertir en un país. Las socioculturales, que estamos hablando netamente de lo que son elementos de la cultura de un país, actitudes, creencias, opiniones que tienen los ciudadanos. Las siguientes son los laborales. En este caso vemos la composición, calificación y actitudes de la mano de obra, ¿no? Si cumple o no cumple tal vez las expectativas que estamos buscando. Y por último tenemos las tecnológicas, que son las habilidades técnicas y el tipo de equipos que afectan al proceso de transformación de los recursos, de los productos, ¿no? Bueno, chicos, y para terminar, les doy algunas conclusiones, que en este caso son, la primera conclusión que yo doy es que las negociaciones internacionales difieren con su contraparte nacional al involucrar los tres entornos, ¿no?, que hemos visto, el nacional, extranjero e internacional. La siguiente conclusión es de que la gobernanza de la globalización debe basarse en valores universalmente de respeto, en el respeto de los derechos humanos. La siguiente conclusión es de que la interacción humana se está multiplicando y las redes se hacen cada vez más densas, en este caso más saturadas, y se trata de una evolución encabezada por la propia globalización, por la creciente interacción del comercio, por la creciente producción y por la expansión de las comunicaciones.
Y por último, que para que los mercados sean eficaces, es preciso que haya estados eficaces. Si los países quieren beneficiarse de la globalización, necesitan un estado que pueda desarrollar las capacidades que sean tanto sociales como económicas. Bueno, chicos, con esto finalizo este tema. Me gustaría que me hagan unas recomendaciones. Es la primera vez que estamos lanzando un video dentro del círculo y espero que sean muchos más. Muchas gracias. Recomendaciones me gustaría que me den, dispuesta a escucharlas y a leerlas. Hasta luego.